Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo que tú nos das. Te rogamos, Padre, que tu palabra siempre sea honrada, Dios. Danos de tu gracia para enseñarla. Danos de tu gracia para aprender de ella y poder ponerla en obra, Dios. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y revélate a nuestras vidas cada día más, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Podamos empezar leyendo esta porción de la Escritura. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Y es la Escritura que hemos escogido para compartir en este día. Filipenses 3, 1 al 3. Estaba olvidando un pequeño detalle. Después de los 50, si uno no tiene presbicia, es que el Señor ha hecho un milagro. Santo eres tú, Señor. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Danos de tu gracia, Señor, hoy, Padre, en el nombre de Jesús, y todos podemos decir amén. John Wesley, teólogo y reformador británico, alrededor de 1756, recibió una carta de un hombre que tenía a un hijo en prisión, condenado a muerte. El dejar su pecado atrás, decía la carta, le dio la oportunidad a mi hijo de arrepentirse en verdad. El padre continuó relatando que la paz que tuvo este joven desde el día que pudo arrepentirse de sus pecados y consagrar su vida al Señor en medio de la prisión, condenado a muerte, vivió algo tan diferente, hasta que llegó el día de su ejecución un sábado, donde recorrió el patíbulo en un carro, donde todo el mundo se admiraba del rostro que tenía este joven, camino a la muerte. Ni siquiera la muerte iba a impedir que este joven pueda seguir con gozo. Ni siquiera la muerte iba a impedir que este hombre, este joven, siga con gozo. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Podamos titular en esta mañana la enseñanza indestructible gozo. Podamos poner ahí donde anotamos indestructible gozo como nuestro título. Sabios son y sabias aquellas personas que anotan todo lo que se enseña, porque ponen en duda al predicador. Maldito el hombre que confía en el hombre. Indestructible gozo es nuestro título. El primer punto: el Señor nos da el gozo. El Señor nos da el gozo. Segundo punto: hay quienes tratan de estorbar el gozo. Hay quienes tratan de estorbar el gozo. Tercer punto: manteniendo el gozo. El Señor nos da gozo. Versículo 1 de Filipenses 3: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Recordarnos los mandatos del Señor y sus enseñanzas realmente debe ser algo cotidiano. En medio de la celebración de una boda,
o más bien dicho en varias bodas que he celebrado, he dicho claramente que no se aceptan modernismos para Dios, que no se trata de actualizar la vida cristiana, como muchos pretenden, y que las escrituras son de muchos siglos antes y van a perseverar en el tiempo, y vamos a tener que seguir justamente esos mandatos por siempre y no vamos a actualizarlos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, es importante para nosotros que en vez de tratar de buscar algo nuevo, de repente conseguir el último libro del bestseller cristiano, podamos volver nosotros constantemente a las Escrituras, y al volver a las Escrituras cada vez nosotros digamos: sí, Señor, esto es lo que yo quiero vivir, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cuántos dicen amén? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. En esta carta el apóstol Pablo 18 veces escribe: gozaos, gozaos. Ahora, el contexto en general del gozo al que está alentando el apóstol es el gozo respecto a la obra de Dios. La obra de Dios en tu vida, la obra de Dios en la vida de otros, la obra de Dios por el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? Un gozo verdadero, sabiendo que Dios está obrando en nosotros, podemos gozarnos. Viendo que obra en los demás, podemos gozarnos. Y viendo que en el mundo entero Dios está obrando, podemos gozarnos. ¿Cuántos dicen amén? En Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:16, el apóstol Pablo dice algo más respecto a esto, y dice: estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Ahora imagínense la iglesia de Filipo que está recibiendo esta carta de Pablo, y no faltaría alguna persona que diría: pero Pablo está loco como siempre, ¿cómo quiere que nos gocemos en medio de la persecución que estamos viviendo? Posiblemente Pablo no está enterado de cómo estamos viviendo nosotros aquí en Filipo, donde los cristianos somos asesinados, donde nos persiguen constantemente. Oh, Pablo está totalmente loco. Está diciendo que nos gocemos en medio de una persecución. Pero el apóstol Pablo no habla del gozo simplemente del mundo que puede conseguirse a través de organizar alguna fiesta. De alguna forma reunirnos a hablar alguna tontería y reírnos todos de uno del otro, otro del uno. No está hablando de simplemente gozarnos porque algo fue gracioso, ni tampoco gozarnos en medio de algún juego divertido, aún lo más sano que sea, sino está hablando de un gozo verdadero que perdura a través de todas las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Decimos nosotros aún que esa persecución que estaban viviendo los filipenses puede ser una persecución que vivas tú hoy día como cristiano. Puede ser que no estén asesinando cristianos en La Paz. Puede ser que los cristianos, por ser cristianos, no estén encarcelados en La Paz. Pero ¿cuál es el resultado que vives tú o vivo yo cuando enfrentamos nosotros las situaciones diciendo la verdad de Cristo? Donde hablamos con algunas personas y decimos que el matrimonio es para siempre. Y esto no encaja con la vida de hoy. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos que si queremos realmente una vida de gozo y paz con Dios, tenemos que apartarnos del pecado después de haber recibido esta salvación tan grande a través de la cruz? Y que los fornicarios irán al infierno, que los adúlteros también y los mentirosos, que los borrachos tendrán su parte en el lago de azufre y de fuego en el infierno, que los maldicientes también, así como todos los homosexuales, tendrán su parte en el lago de azufre y fuego. Alguien podrá decirnos entonces: sí, realmente detestamos tu cristianismo porque es un cristianismo que no encaja con la realidad de hoy. Es un cristianismo que realmente es del pasado. No puede ser que alguien esté diciendo que el adulterio o la fornicación o el homosexualismo o la borrachera o las malas palabras puedan ser parte de las características de aquellos que se van al infierno. Y peor aún, si hablamos nosotros que sin arrepentimiento hay infierno,
¿cuál será la persecución que tendremos? No es grato para el mundo escuchar esto. Y un predicador decía claramente, jamás el mundo será amigo de la iglesia, ni la iglesia será amiga del mundo. No porque odiemos a los que están afuera, todo lo contrario, de ahí venimos y no somos mejores que ellos. Solo la gracia de Dios ha sido puesta sobre nosotros. Pero no habrá comunión entre la luz y las tinieblas jamás. Y la gente que ama el mundo no amará la iglesia. Y el verdadero creyente que es cristiano en verdad no amará el mundo. Y no habrá comunión entre unos y otros. Por lo tanto, deberemos cada uno predicar el evangelio con amor a todo el mundo, porque jamás podrán ser sino aquellas vidas que son perdonadas y salvadas por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero la persecución que vivían los filipenses era una persecución a causa del evangelio, y el creyente hoy también vive persecución a causa del evangelio. Y es rechazado absolutamente porque no está en la moda, porque no está en los pensamientos actuales, porque no encaja con la modernidad de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y si encaja es que ya no es cristiano. Y si conocemos a alguna persona que vive su cristianismo pero encaja también con el mundo, posiblemente es porque no conoce a Jesucristo y no tiene salvación. Necesitamos repetirnos una y otra vez las cosas que dicen en la Biblia. Cosas bien antiguas para los tiempos de hoy. Y recordar que el gozo verdadero en el Señor es real, y en medio de toda circunstancia permanece el gozo. ¿Cuántos dicen amén? Oh Dios bendito eres tú, Señor. El apóstol Pablo escribe sobre una de las razones de nuestro gozo, posiblemente la que puede sustentar las demás. Y en Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Y la respuesta es: nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Nada nos separará. La pregunta para mí y para ti es: si realmente el amor de Dios está en tu vida, ¿qué te separa del gozo del Señor? ¿Qué te separa del gozo del Señor? Aquí el apóstol Pablo en Romanos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Y la respuesta es no para el creyente. Pero si realmente lo somos, entonces podemos vivir esto. Pero si no lo somos, entonces cualquier cosa quitará el gozo de Dios en nuestra vida, porque no lo tenemos. Necesitamos de Dios para tener gozo en este mundo de aflicción. Hay tantas cosas que nos alegran definitivamente. Cuando vemos a nuestros hijos crecer en bien, cuando escuchamos sus logros, cuando son aplaudidos, el día de la boda, los hombres dirán el día de la luna de miel. Pero hay tantas cosas que nos pueden gozar, sin embargo no permanecen y son pasajeras. Pero el gozo del Señor es eterno y permanece en el creyente para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está la fuente de tu gozo? ¿Cuál es la fuente de tu gozo? A mí no me es molesto, habíamos leído en el capítulo 3, versículo 1 de Filipenses. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Tristemente, hoy la desesperación de los hombres es la búsqueda de la novedad. Siempre en búsqueda de lo nuevo. Lo nuevo es mejor. Posiblemente tú y yo lo tenemos ya grabado en la cabeza. Lo nuevo es mejor. Todo el mundo lo sabe. Por eso cambiamos de ropa de vieja a nueva.
Cambiamos celulares constantemente. Cambiamos computadoras. Cambiamos de auto. Cambiamos de esposo. Cambiamos de esposa. De la misma forma, lo nuevo es mejor en todas las áreas. Pero en Jesucristo, en el Evangelio, esto no es así. Esto no es así. Así repetirnos las palabras antiguas de la Biblia es lo que más nos conviene. Así seguir las huellas del Maestro en el camino antiguo, lo que puede llamarse en la Escritura las sendas antiguas, es lo mejor para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y así el gozo del Señor permanecerá en nosotros porque estamos en sus caminos, en los antiguos caminos que Él trazó para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Fuera de estos caminos no hay esperanza porque solo el gozo puede venir de Dios. ¿Cuántas cosas no hemos cambiado? Algunos tenemos ciertas costumbres que no cambiamos. De repente no podemos levantarnos y salir a la calle sin ducharnos. Algunas personas me decían, ¿cómo pueden hacer eso en La Paz con tanto frío? Yo decía, no, si no te duchas entonces tienes más frío, entras en calor cuando haces esto. Otras personas de repente tienen la costumbre de tomarse un café antes de empezar su día, y si no toman un café no pueden vivir. Algunas personas como yo tienen la costumbre de cada cierto tiempo en la semana sacar su poro y tomar su yerba mate. Si no toma su yerba mate, no es uno. Y así cada uno de nosotros tiene cosas tan repetitivas las que hacemos, una y otra. Y me pregunto a mí, ¿por qué nos cuesta tanto repetirnos las palabras de Dios todos los días? ¿Por qué nos cuesta tanto abrir las Escrituras y leerlas todos los días? ¿Por qué nos cuesta tanto meditar todos los días en sus enseñanzas? El apóstol Pablo dice, no me es incómodo repetirles una y otra vez lo mismo, pero es bueno para ustedes. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y es bueno para mí. ¿Cuántos creen que esto es verdad? Que el gozo del Señor sea real en nuestras vidas va a ser consecuencia de que recibimos este gozo de parte de Dios. Un gozo que permanece, un gozo real. ¿Cuántos dicen amén? Danos esa gracia, Señor bendito Dios. Volvamos a las sendas antiguas, volvamos a la Biblia, volvamos a los fundamentos del primer amor, Señor. Susténtanos con tus verdades, Dios bendito, Señor. Oh, te necesitamos en verdad, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. En nuestro segundo punto, los que estorban el gozo. Hay quienes estorban el gozo. La Escritura dice lo siguiente: guardaos, versículo 2, Filipenses 3, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Luego de alentar a vivir en medio de toda circunstancia con gozo, el apóstol Pablo está advirtiendo que debemos cuidarnos de quienes podrían estorbar esta vida de gozo a la cual hemos sido llamados en el Señor. Y es muy fuerte lo que dice acá, porque llama primeramente a algún grupo de personas perros. Algún cantante dijo, no sé quién puede ofenderse cuando es comparado con los animales, o cuando los hombres son comparados con los animales, y los animales se ofenden con los hombres, deberían ofenderse. Y definitivamente los que tenemos amor por los animales, la Biblia dice que el creyente ama a su bestia, refiriéndose a los animales, y debería ser lo normal o lógico que amemos a nuestros animales. Sin embargo, cuando vemos una acepción en la Biblia tan contradictoria para esto, y dice, cuídense de los perros. Yo quisiera tener 10 en mi casa. Sin embargo, se refiere a personas, aquellas que realmente se alejan de la santidad. Los judíos en ese entonces, en el contexto, decían perros aquellos que no eran judíos, que eran gentiles. Significaba que no eran judíos, que eran de otro grupo, de otra nación, y que hablaban en griego constantemente. Era su lengua.
el griego. Como en inglés era universal, es universal hoy día, el griego era universal. Entonces los judíos decían, estos de habla griega, estos que son griegos, que no son judíos, son los perros, porque no tienen salvación. El apóstol Pablo se refiere a estos que miraban a los gentiles como perros. El apóstol Pablo se refiere a ellos como perros, a los judíos como perros. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Aún en el Apocalipsis se utiliza el adjetivo de perros para aquellas personas impuras que no pueden salvarse. No está hablando de aquellos pecadores que definitivamente no pueden salvarse por su pecado, pero que encuentran a Jesucristo como su Salvador, sino de aquellos que perseveran en su pecado y en su maldad. Apártate de aquellos que perseveran en su maldad, podríamos traducirlo nosotros. Podrían ser aquellos que nos alientan a vivir un cristianismo sin compromiso, un cristianismo moderno. La gente hoy en día no acepta el cristianismo como es, pero puede amar una vida cristiana o puede amar al cristiano siempre y cuando se acomode un poco a su vida. Así la impureza de aquellos que son condenados aquí y que el apóstol Pablo está diciendo, apártense de ellos, pueden ser aquellos que están buscando realmente una vida tuya, otra vez digo, sin compromiso. ¿No han habido personas que te han dicho, oíme, pero es cumpleaños de la niña, por lo menos puedes chacharte un domingo, ¿no? No tienes que ser tan religioso, es bueno seguir a Dios, pero es cumpleaños de la niña. ¿Han escuchado estos consejos? O sea, Dios ya no es Dios. Ya no hay reverencia para Dios, ya no es que trabajamos 6 días y un día lo consagramos a Dios. Y ya no es que lo consagramos en verdad, reconociendo que Dios nos dio 6 días para nosotros y un día para Él, que debe ser consagrado, sino que ahora somos alentados, o aún alentamos a otros, a que tomen el domingo cuando realmente pueden congregarse. Si no hay nada más importante, si es cumpleaños de la nena, del nene, cumpleaños del tío, del abuelito, de quien sea, la llegada de alguien del exterior, no sé, cualquier cosa que es más importante que guardar el día que Dios nos dijo que podamos guardarlo para honrarle a Él y para crecer en sus caminos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Guárdense de aquellos entonces que pueden decir de repente, sí, congregarse no es tan importante. Guárdense de aquellos también que dicen, hay que amar al prójimo. Está bien que ames al prójimo y que quieras amar al prójimo, siempre y cuando se merezca. ¿No han escuchado algo así también? ¿No hay personas alrededor nuestro que nos alientan a hacerlo de esta manera? Está bien, tú eres cristiano. Está bien, tienes que amarles, está bien. Pero estos no se merecen que les ames. Pero hay que amar a los que nos aman. Guárdense de los perros, dice. De aquellos que, por ejemplo, están diciendo, sí, hay que ser fieles a Dios, pero no en todo. Y de repente dicen, no hay que ser como aquellos que están en la televisión sacando plata. Yo me he conseguido una iglesia donde no predican de diezmos y ofrendas. Parece que es la nuestra, ¿no? Y por lo tanto, entonces no diezmo ni ofrendo. Como el pastor tampoco habla de diezmos y ofrendas, no diezmo y ofrendo. Porque no hay diferencia entre unos y otros. Y el Señor dice que es así, como es verdad, entonces yo vivo un cristianismo sin compromiso. Entonces está bien, yo comprometo mi corazón, pero no comprometo mi bolsillo. Está bien que los herejes estén robando y los condenemos a todos ellos. Pero no existe un cristianismo donde pones parte de tu vida en esta. Pones todo. Y definitivamente sí hay iglesias como esta, donde diezmos ofrendas o no diezmos o no ofrendas, vamos a cuidarte y servirte, y vamos a aconsejarte y alentarte a la santidad constantemente, aunque no lo hagas. Pero hay quienes van a alentar tu vida a que seas infiel en algún área de tu vida, sea la santidad, sea lo material o sea lo que sea, pero en alguna cosa van a alentarte a decir, no vives un cristianismo de consagración. Cuidémonos de los perros.
Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Hay quienes nos van a quitar el gozo de vivir en una consagración verdadera, donde vamos a vivir realmente el cristianismo con fidelidad en todas las áreas. Donde vamos a poder decir de frente, sí, yo he decidido apartarme del pecado y consagrar mi vida a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La segunda acepción que hace el apóstol Pablo aquí es en el versículo 2, dice, guardaos de los malos obreros. Guardaos de los malos obreros. Estos se creían buenos. Estos eran típicos fariseos y saduceos. ¿Se acuerdan de la oración del publicano que estaba orando? Al lado estaba orando el fariseo y estaba a su lado el publicano. Y este es el típico mal obrero, aquel que se cree mejor que los de afuera. Y de repente está orando al Señor y dice, Señor, gracias Dios porque no soy como este. Yo sí soy fiel en mis diezmos, ofrendas, yo ayuno constantemente, yo sí que soy un buen tipo. Gracias Dios porque no soy como este. Los malos obreros son eso. Son aquellos que creen que realmente son buenos. Tristemente son aquellos que espantan aún a las personas de la gracia. Que cuando se acerca alguien en pecado en la iglesia, están midiendo su pecado para decir, a ver si le aceptamos o no le aceptamos. Los malos obreros están contentos con su lugar, con el buen puesto que tienen, y le quitan el gozo a todo el mundo, porque siempre están juzgando lo que hacen los demás, y están exigiendo que hagan como él, creyendo que realmente es mejor que los demás. Y eso encontramos en todas partes. Gente que está diciendo, pastor, ¿cómo vas a recibir a tal persona en la iglesia? Si tú sabes qué están haciendo, ellos no se han casado, viven en fornicación, tú sabes que ellos no quieren casarse, tú sabes que ellos jamás han diezmado, jamás han ofrendado, solamente vienen a pedir a la iglesia. Pastor, no les recibas. Ellos siempre vienen a buscar algo de beneficio, pero no dan nada. Los malos obreros. Aquellos que se han olvidado que el Señor Jesús no vino por la institución, sino vino por vidas, que vino por perdidos, de los cuales el apóstol Pablo dice, yo soy el primero. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué diría yo? Dios vino por pecadores. Los malos obreros están estorbando la obra de Dios. Mientras tanto, los buenos obreros están rogando a otros que se reconcilien con Dios. Rogando a otros que se reconcilien con Dios. Guárdense, dice, de los perros y guárdense de los malos obreros. Dios nos dé gracia, porque vamos a perder ese gozo de Dios maravilloso en nuestra vida si no nos cuidamos de aquellos que realmente van a estorbar este gozo. ¿Estamos entendiendo cuando dicen amén? Termina utilizando otra palabra y se refiere a los mismos. Dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. No se está refiriendo a aquellos que dividen la iglesia, mutiladores del cuerpo. Está refiriéndose justamente a los judaizantes que estaban exigiendo que la gente pueda circuncidarse. Como había que cortar el prepucio y había que botar el pedazo de carne, era como herir el cuerpo, mutilar el cuerpo. Ellos querían que realmente el cristiano sea cristiano, pero se circuncide por lo menos. Aquellos que están buscando que el cristiano tenga algunas obras más para salvarse. Y definitivamente son los mismos que anteriormente dijimos, malos obreros. Aquellos que le están diciendo a la gente, acércate a Cristo, pero tienes que tener muchas obras. Si no perteneces al grupo tal de los martes, entonces estás mal, ¿no? Y te vas al infierno. Si no estás al día con tus ofrendas, tus diezmos, también te vas al infierno. Si no llegas a las 8:30 en punto, porque cuando el culto a las 10:30, ¿no? No puedes salvarte, etcétera, etcétera. Están buscando que hayan algunas obras específicas que puedan hacer que tú seas salvo, aparte de la obra de Cristo. Ellos son los mutiladores del cuerpo. Cuando el Señor más bien nos dice lo siguiente en su palabra. Santo eres tú, Señor. Hechos 15:1 dice lo siguiente. Entonces algunos vinieron de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis con el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estaban enseñando a la gente que había conocido a Cristo, aquellos que realmente habían sido salvados por gracia. Oh Dios, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo algo así con los demás? Que le estamos añadiendo alguna obra para que puedan ser salvos, aparte de la cruz de Cristo. La santidad sabemos que es el reflejo de la conversión. La santidad no es para conversión. La santidad no es para salvación. La santidad refleja quiénes somos. La gente que vive obediente a Dios y fiel al Señor, sin estar negociando con su nuevo cristianismo, evidencia que es salvo. Evidencia que es salvo con lo que vive. Pero es salvo solamente por la cruz. Cuando dicen amén. ¿Qué pasa si algún día, algún momento fallamos en la santidad y estamos caminando de acuerdo a lo que Dios quiere, luchamos contra el pecado hasta la sangre, estamos apartándonos de toda maldad y de repente de alguna forma caemos? ¿Qué pasa con nosotros si tenemos aquellas personas que están enseñándonos que no, que hay que añadirle toda esa santidad para salvarse? Creeríamos que no somos salvos, desecharíamos todo nuestro cristianismo y nos iríamos al mundo de cabeza creyendo que no somos de Dios. Pero si alguien nos enseña con claridad que la cruz de Cristo es la que salva y que esta santidad es la evidencia que somos salvos, entonces veremos en nuestro caminar que la lucha contra el pecado evidencia que somos salvos, que en nuestro caminar evidencia que somos salvos. Pero si caemos, abogado tenemos en Cristo. Cuando dicen amén. Dios nos libre de perder ese gozo maravilloso de Dios en nuestras vidas. Y seamos sabios nosotros de elegir con quienes caminamos. Porque debemos predicar el Evangelio hasta el primer pecador y hasta el último pecador de esta tierra. Debemos ver a cada uno, no discriminar el pecado. Si es mentiroso o homosexual, si es adúltero o fornicario, está en pecado y necesita de Cristo. Y debemos predicarle a cada uno con el amor de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Pero no vamos a enseñar cosa contraria que realmente estorbe ese gozo maravilloso de la salvación en nuestras vidas. Que se evidencie la salvación en la santidad de nosotros. Pero que no confiemos en nuestra santidad para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir que hay gozo en Jesús? Tú eres bueno, Señor. La gente va a estorbar el gozo del Señor en nosotros. Y puede hacerlo constantemente. Y aún el mundo mismo puede quitarnos el gozo si lo permitimos. Hay aquellos que todavía están viendo tu cristianismo como que tiene que resultar en mucha prosperidad y bienes materiales. No dice la Escritura esto. Sin embargo, algunos están creyendo que esto es verdad y se lo están enseñando a todo el mundo y le están diciendo: qué bien que eres cristiano. Pero te cuento que a mí Dios me ha dado no sé cuánto dinero y ahora he prosperado y ahora tengo autos 0 kilómetros y ahora estoy pudiendo comprar otra propiedad. ¿Y tú cómo estás? Y de repente algún creyente con buena doctrina se puede poner triste y decir: pucha, ¿y qué está pasando conmigo, Dios? Estos pueden tener de todo cuando se han acercado a ti. ¿Y qué pasa contigo, Señor? ¿Y por qué a mí no? Algunos pueden creer y decir y enseñar que realmente deberíamos estar viviendo un periodo subliminal ahí espectacular en la metafísica porque somos cristianos. Y hay quien puede condenarte a ti mismo y decirte: oye, yo estoy viendo ángeles y demonios todo el tiempo desde que conozco a Cristo, ¿y tú? Y de repente alguno de nosotros va a empezar a tratar de buscar en su mente ahí cualquier cosa que parezca demonio o ángel. Y no quiero dar ningún ejemplo para no ofender a ningún presente. Pero en medio de este concepto, alguien puede quitarnos el gozo verdadero, que es ese gozo que viene con la paz de Dios, que se evidencia con la santidad, con el cambio de vida real, que se evidencia cuando hay amor en nosotros y no con la metafísica. Pero ¿qué es del gozo?
de Dios en nosotros? ¿Estamos cuidando ese gozo que Dios puso en nosotros con la salvación? ¿O estamos buscando, como antes decía, algo nuevo? ¿O de repente estamos uniéndonos con aquellos que están alentándonos a buscar un cristianismo que sea mucho más light? Un cristianismo que sea más ligero. Un cristianismo que sea más acorde con el mundo. Y qué triste que algunos sí han perdido su gozo porque realmente han hecho algo de mistura y han permitido que su cristianismo sea muy parecido a la vida mundana, pero con buenos principios. A la vida mundana, pero sin trago. A la vida mundana, pero sin fiestas. Y en su corazón abunda el mundo. Y aún su cristianismo lo han tratado de volver lo más parecido a lo que es el mundo. Dios nos libre, iglesia, a mí y a ti, de perder ese gozo maravilloso de la salvación. Ese gozo que se centra en la obra de Cristo, en tu vida, en la vida del de al lado, en la vida de los demás. Nuestro gozo verdadero. En Gálatas 5, 1 al 3, en Gálatas 5, 1 al 3, Pablo dice lo siguiente: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado, que está obligado a cumplir toda la ley. ¿A quiénes estamos permitiendo quitarnos el gozo de Dios? Son aquellos que nos están diciendo que Cristo no es suficiente, que hay que hacer algo más para salvarnos. Son aquellos que nos están diciendo que nuestro cristianismo no es suficiente, que necesitamos también prosperidad, que necesitamos alguna cosa metafísica, que necesitamos ver algún demonio por ahí, algún ángel. O son aquellos que nos están diciendo que no seamos tan fanáticos y estamos siguiendo su voz. Oh, Dios nos haga íntegros a cada uno de nosotros, nos consagremos en verdad, seamos fieles al Señor y disfrutemos de este gozo. ¿Cuántos dicen amén? En el último punto, manteniendo el gozo. El versículo 3 de Filipenses 3 dice lo siguiente: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Se refiere a que no podemos confiar en esfuerzos humanos. Tristemente, para los judíos que querían que los demás puedan circuncidarse, que querían añadir algo más a la fe de los cristianos, o la circuncisión, o guardar el sábado, o algo así, y se tomaban a ellos como ejemplo frente a los demás, realmente ellos creían que era la circuncisión. Significa que al ser judíos y vivir de esta manera, ellos podían decir: sí, nosotros somos salvos, somos aquellos separados por Dios. La señal de la circuncisión era un ser apartado para Dios, y por eso circuncidaban también a los hijos, porque también Dios había ordenado que sean separados de esta manera para Dios. Pero cuando viene la gracia, y no está desechando la ley, sino ciertas cosas que en la ley habían sido aún mal interpretadas, cuando llega la gracia, entonces el Señor mismo a través de la palabra dice: ustedes son la circuncisión si realmente son de Cristo y el Espíritu está en ustedes. Ustedes son aquellos separados para mí, aquellos salvos para mí. ¿Y qué es lo que dice ahí? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El gozo del Señor permanece en el creyente cuando confía en su Salvador, cuando confía en su Señor. Cuando no se ve a sí mismo como la persona que puede salvarse por medio de algún tipo de obra o por alguna actitud que pueda tener constante. No importa qué tan religioso sea, el hombre de Dios tiene gozo en Dios y permanece su gozo porque confía en Dios.
¿Quién de nosotros, empezando por mí, podría mirarse en un espejo y decir, realmente Dios, conmigo no te equivocaste? Conseguiste lo mejor de lo mejor, sangre azul. Ninguno que conoce a Cristo podría mirarse al espejo de esa manera, sin decir, oh Dios bendito, yo dependo de tu gracia. ¿Cuántos dicen amén? Yo dependo de tu gracia, Señor, dependo de tu favor, Dios. Todo lo que yo pueda hacer son simplemente trapos de inmundicia, trapos sucios delante de tu presencia para agradarte. Pero yo sí sé en quién confío. El gozo de Dios permanece en mí porque yo sé en quién he confiado para salvación. Porque he depositado mi fe en Jesucristo. Fe que vino de Dios y no de mí. Ni siquiera tengo gloria de haber tenido fe en la cruz del Calvario. Vino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Confiar solamente en Dios puede hacer que el gozo permanezca en nosotros. Santo eres tú, Señor Dios. Porque nosotros somos la circuncisión. Dios te miró y me miró desde el principio. Dios tomó tu vida y mi vida desde el principio. La Escritura en Romanos nos dice que no había habido ni siquiera un hecho bueno ni un hecho malo cuando Dios escogió tu vida. Ni un hecho bueno ni un hecho malo. Porque te escogió antes de la fundación del mundo para salvarte. ¿Cómo nosotros no podemos gozarnos en un Salvador tan maravilloso que sin haber hecho ni el bien ni el mal, tomó tu vida y mi vida para salvación? ¿Cómo no podemos gozarnos en ese Dios maravilloso que no me ha desechado todavía, ni tampoco a ti en medio de toda esta vida? ¿Cuántos pueden decir que hay muchas razones para que permanezca este gozo en nosotros? Oh Dios bendito eres tú. Colosenses 2:11 dice lo siguiente: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Los que han sido circuncidados por Cristo no son los nuevos fariseos que siguen confiando en su hipocresía, bondad, religiosidad y su falsa santidad. Aquellos que han sido circuncidados por Cristo han decidido apartarse del mal y vivir en obediencia al Señor. Son los que cada día fallan y se vuelven a levantar en el poder de Dios una y otra vez. Son los que dicen: tu misericordia me sostiene, tu perdón diariamente me alienta para seguir a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Oh Dios bendito Señor. Jesús, antes de ir a la cruz, dijo a los discípulos en Juan 16:22, para terminar, dijo: también vosotros, por cierto, tenéis angustia ahora, pero yo os veré otra vez. Se gozará mucho vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Podamos ponernos de pie.